Bendigan al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplen sus deseos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús les contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy la Iglesia Universal celebra la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y es una buena ocasión para conocer un poco más acerca de la enseñanza de la Iglesia, acerca de los ángeles, sobre lo que hay una gran confusión. Una gran confusión justamente producida por el debilitamiento de la fe. No en su origen no tan reciente, desde un principio, desde el pueblo de la primera alianza, pero que en nuestro caso, en la Iglesia, se ha visto agudizada en las últimas décadas por las confusiones de la nueva era. Y nosotros a veces, sin darnos cuenta, dentro y fuera de la Iglesia, repetimos y propagamos esas confusiones. Vamos a tratar de aclarar eso a partir de esta fiesta y de estos tres arcángeles. Y lo primero que tenemos que saber, según lo que nos enseña la Iglesia, es que los espíritus intermedios, los espíritus puros, tienen 7 coros, 7 jerarquías. La más alta es la de los serafines y la penúltima es la de los arcángeles y la última es la de los ángeles. Es decir, los arcángeles y los ángeles son 2 de los coros espirituales, no son los únicos. El mundo de los espíritus intermedios, diríamos, esa realidad es misteriosa y nosotros sabemos de su existencia y se nos hablan específicamente de los ángeles en general y específicamente se nos mencionan a 7 arcángeles y solo 3 con sus nombres en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué sabemos que son 7? Porque así se menciona en el libro de Daniel, que son 7, los nombres solo son 2. Son 3, perdón. Y esos 3 son mencionados en las Sagradas Escrituras. Gabriel y Miguel son mencionados en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Además, el único que es mencionado en los evangelios es Gabriel. Rafael es mencionado en el libro de Tobí y Miguel es mencionado junto con Gabriel
en el libro de Daniel y también se le menciona en el libro del Apocalipsis. Y ahora estamos celebrando a los tres. Los tres son espíritus puros. Los ángeles no se hacen seres humanos, no son seres humanos, no tienen cuerpo, son espíritus puros. Nosotros no tenemos ninguna imagen de ningún ángel ni ningún arcángel. Cualquier representación, diríamos, humana es responsabilidad de la persona que tiene en su imaginación esa representación, pero esa representación para nosotros no tiene mayor significado, porque son espíritus puros. Es distinto al caso del Señor. El Verbo eterno, igual que el Padre y el Espíritu Santo, son espíritus puros, pero son Dios. Pero el Verbo se hizo carne, asumió la naturaleza humana, se hizo visible, se hizo tangible. Y entonces a Él tenemos representaciones humanas. De los ángeles no tenemos. Del Espíritu Santo tampoco tenemos. Algunos le representan al Espíritu Santo como una paloma, pero se dice columna de fuego. Pero claro, yo no veo las palomas y digo es el Espíritu Santo. Del Padre de nuestro Señor Jesucristo tampoco tengo representación. Se le presenta como un viejito, pero claro, esa es imaginación de las personas, pero no es ni revelación pública ni revelación privada reconocida por la Iglesia. Igual en el caso de todos los ángeles, que generalmente se les representa con personajes con apariencia humana y con alitas, pero ese es algo meramente, diríamos, obra y responsabilidad exclusivamente de los que hacen obras humanas. Nosotros sabemos que son seres espirituales. Y en este caso van entonces dos enseñanzas. Los hombres no se hacen ángeles, porque a veces la gente, sobre todo cuando son niños pequeños, los que fallecen, dicen, un angelito. No, los seres humanos cuando parten de este mundo no se convierten en ángeles. Nosotros siempre vamos a ser seres humanos, aquí en la tierra, o en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno. No es que nos vamos a hacer otra cosa. No nos hacemos ni ángeles en el cielo, ni demonios en el infierno. Nosotros somos criaturas humanas, los ángeles son otras criaturas invisibles, pero también criaturas igual que nosotros. Y ninguna criatura nos ha salvado. A nosotros nos ha salvado y la salvación viene solo de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Todas las otras criaturas, incluido nuestra Madre Santísima, todos los santos en el cielo y todos los ángeles en el cielo, colaboran y sirven al Señor y tienen que obedecer y obedecen el plan de Dios. Ningún ángel, ningún arcángel, ningún santo puede ir en contra, distinto, hacer más, darnos más de todo el bien espiritual y de todo el bien que ya se ha manifestado y que hemos recibido en Jesucristo. Y digo esto porque hay gente que cree que si se hacen devotos de los ángeles van a obtener algunas especies, entre comillas, de gracias especiales, de beneficios especiales, de poderes sobrenaturales. Todo eso es contaminación, engaño y error. Los ángeles están al servicio del Señor, como vemos en la primera lectura del libro de Daniel. Miles y miles y miles, todos sirven al Hijo del Hombre. Y es decir, el plan y la voluntad que se tiene que hacer es la del Hijo del Hombre. Igual con todos los santos. Todos los santos, todos los ángeles nos tienen que llevar a Jesucristo. Si no nos llevan a Jesucristo, a su iglesia y a sus sacramentos, esas criaturas que nos
pueden presentar como, entre comillas, muy recomendable su amistad, son engaños. Y nosotros lo tenemos que tener claro, y remarco esto porque vivimos en un tiempo de mucha confusión. Y yo lo he visto aquí también, entre nosotros en esta misma comunidad parroquial, y eso subsiste. Y por eso es mi deber advertirles de esos errores, y claro, ya con esas advertencias, si ustedes quieren seguir en esas orientaciones, bueno, yo ya no puedo hacer más, porque cada uno de nosotros tenemos libre albedrío y nosotros estamos llamados a ser fieles al Señor y a su iglesia. Estos 3 arcángeles mencionados nos enseñan cosas muy importantes para nuestra vida de fe. Miguel nos enseña la humildad. El lema Miguel significa quien como Dios. Entonces cualquier persona que en su imaginación o porque alguien le dice o porque cree y tiene una idea, una representación del arcángel San Miguel como alguien poderoso, enorme, etcétera, que vence a un insignificante demonio, no tiene la más mínima idea. Y a veces eso surge de los errores en las representaciones, donde lo ponen como, entre comillas, un poderoso. ¿Cuál es el poder de Miguel? La humildad. El querer servir al Señor, porque lo que nosotros nos aparta de Dios es el grito de Satanás. No serviré, quiere ocupar el lugar de Dios. Y eso que ocurrió entre las criaturas espirituales también ocurre entre nosotros. Y a veces en esos mismos engaños se quiere usar a las figuras de los arcángeles no para crecer en humildad, sino para crecer en soberbia. Y claro, nosotros por supuesto somos criaturas pequeñas, más pequeñas en cuanto a dones naturales correspondientes a nuestra naturaleza humana en relación a la naturaleza de los seres espirituales. Pero en nosotros la soberbia también es gigantesca y nosotras también gritamos como un niño malcriado que no quiere a Dios, quiere él hacer su capricho. Y los más poderosos tenemos que ayudar a que el niño, que los pequeños vayan a Dios. Pero a veces los más poderosos, sin darnos cuenta, los más grandes, los más fuertes, lo único que queremos es que nos sigan a nosotros y no al Señor. Y esa es la rebeldía que también está en nosotros. Entonces el combate espiritual a que llama Miguel, porque se le representa con una balanza y con una espada, el sentido no es ni espada ni balanza, el sentido es la humildad. Reconocer que nosotros no somos nada, solo Dios es, y Él le da la existencia a todo lo creado, ángeles, seres espirituales y todas las criaturas humanas. Gabriel, por el contrario, San Gabriel Arcángel, nos enseña la fidelidad, porque nosotros con facilidad podemos torcer las cosas de Dios. Podemos corromper las cosas de Dios, podemos acercarnos al Señor pero para buscarnos a nosotros mismos. Y entonces eso lo vemos claramente en el anuncio del arcángel a María. Conocen ustedes bien el anuncio, le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y luego le anuncia que concebirá del Espíritu Santo. Y María le dice a San Gabriel: hágase en mí según tu palabra. Quien le está hablando es Gabriel, pero María, sin pecado concebida, sabe que Gabriel, las palabras que dice son las palabras de Dios. Y entonces los enviados, como son los ángeles, como son los arcángeles, como somos nosotros, tenemos que ser fieles al Señor.
porque tenemos que tener cuidado, porque la amenaza es que fácilmente nos podamos desviar a un lado o a otro, a derecha o a izquierda. Y solo Jesucristo es la verdad, solo Él es el camino, solo Él es la vida. Y así como en las devociones de los santos, incluso en devociones a nuestra Madre Santísima, algunas personas quieren poner a nuestra Madre como el Señor. No, María es criatura, María no es Dios, no es diosa. Los ángeles son criaturas, no son Dios. Y eso ahora se producen grandes confusiones exacerbadas en la nueva era, pero que ya existían en el pueblo de la primera alianza. Porque si nosotros vemos el Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese pueblo fue engañado en la soberbia, en querer resolver sus problemas usando el nombre de Dios, pero sin escuchar y sin obedecer al Señor. Y entonces pactaron con los poderes temporales, pactaron con los poderosos de este mundo, buscaban solo su voluntad y al final se olvidaron de Dios. Y Jesucristo, Dios y hombre verdadero, vino manso y humilde, y con esa humildad y esa obediencia nos ha redimido. Y entonces todos esos afanes de poderes y que yo voy a tener cosas especiales y que necesito dones, carismas, etcétera, mucho cuidado, son engaños. El Señor sabe lo que necesita cada criatura humana y todas las criaturas humanas. Y el Señor no es mezquino, el Señor no le tenemos que arrancar las cosas. Él nos da lo que necesitamos en el momento que necesitamos. Y todas las criaturas celestiales están a sus servicios, también los ángeles. Y en consecuencia nos ayudan para ir al Señor. Finalmente, Rafael nos enseña la caridad, porque lo vemos en el libro de Tobías, enviado ante la oración de Tobí, que está ciego, ante el drama de Sara, que se ha casado y 7 de sus maridos han muerto el mismo día de la boda, quiere quitarse la vida. Tobí ya no encuentra sentido a las cosas, de manera similar a Job, recibe las recriminaciones, está desolado. Y el Señor envía a este arcángel para asistir. Y luego de la asistencia, luego de vencer a Asmodeo, que había atacado y atacaba a Sara, y Asmodeo es justamente esa falta de amor, esa falta de caridad, que se manifiesta en la lujuria, pero en el deseo sobre todo de poseer, de ser dueños de nosotros, no servir, sino ser servidos. No dar, sino tener, acumular. Y lo vemos en ese mismo libro de Tobías, hacia el final. Tobí, agradecido, quiere, entre comillas, recompensar a Rafael. Y entonces está pensando cuánto le voy a pagar. Y Rafael le dice, no, yo soy servidor de Dios. Y es que muchas veces el ataque y el combate espiritual tienen que ver con esas luchas, la infidelidad que tiene que ver con la fe, la soberbia que tiene que ver con ocupar el lugar de Dios y la falsa caridad de creer que el sentimentalismo, los arrumacos, ese es amor. Y eso todavía no es amor. Para poder amar, nosotros necesitamos recibir el amor de Dios. Y por eso todos nosotros necesitamos esas asistencias de esos arcángeles que se nos mencionan. También tenemos cada uno de nosotros un ángel, porque en el libro de Daniel
se mencionan que son los pueblos los que tienen estos arcángeles. Y entonces cada país, diríamos, cada pueblo, cada iglesia particular tiene un arcángel protector, porque los nombres solo son 3. En el libro de Daniel se mencionan 7, pero por supuesto son muchos más. Santo Tomás de Aquino nos dirán que son muchos más que las criaturas humanas de todos los tiempos, los que peregrinamos y los que ya partieron, para que tengamos una idea de esto que Jesús en el Evangelio nos dice. Tenemos que ver ese cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesucristo. Cuando vemos a ángeles y alguien nos habla de ángeles o arcángeles y no en Jesucristo, eso ya es un error, ya es una desviación. O cuando queremos que esos arcángeles nos den poderes, como si es que ellos fueran propietarios de esos poderes, simplemente signo de que nuestra soberbia, nuestro deseo de figuración y no la obediencia, no escuchar y hacer la voluntad de Dios, están actuando en nosotros y necesitamos ser purificados. Porque nosotros todos, por nuestra naturaleza humana herida por el pecado, somos rebeldes. Queremos nuestro engreimiento y nuestro capricho. Queremos que se haga nuestra voluntad y queremos someter a todo, incluso a Dios, a nuestra voluntad. Y para eso el demonio, que sabe de esa herida, nos engaña y nos puede presentar disfrazado de ángel de luz, falsas devociones, falsas piedades, que en lugar de llevarnos a Jesucristo nos pueden apartar de Él. Pidamos pues a estos ángeles, santos arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, que nos ayuden para que nosotros podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios, vencer nuestros egoísmos, nuestros caprichos y podamos escuchar al Señor y obedecerlo. Que así sea.